aquí presentes y también estamos de alguna manera virtual en nuestras casas, por lo menos por ahora, por este tiempo, hasta que el Señor así también lo permita, ¿no? Somos conscientes y sabemos que nada escapa de la voluntad de nuestro Dios. Somos realistas en esto, que Dios ha permitido toda esta situación. Nosotros confiamos en Él, que Él tiene todo bajo control, que Él sabe lo que hace. Nosotros estamos acá para servirles y también para honrar su nombre. Lo bueno de esto es que el Señor ha permitido una pandemia, que ha permitido quizás algunas restricciones y que también podemos empezar a vivir una antesala de lo que se vendrá en cuanto a la persecución, en cuanto a lo que vendrá para nuestras vidas. Hermanos, tenemos que saber que no vamos a escapar de ser perseguidos. Tenemos que saber que no vamos a escapar de que nos arrastren en las plazas, nos lleven y hasta incluso quitarnos la vida, que padezcamos prisión, persecución. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿estamos listos para este evento? ¿Estamos preparados para esta situación? ¿Estamos conscientes de que vendrá? ¿Y cómo nos encontraremos en ese tiempo? Pensaba en los antiguos, en aquellos que vivieron situaciones como esta y que hoy, incluso decía algo Guillermo, viven esta situación. Su familia ejecutada, sus vidas condenadas. Y nosotros estamos muy lejos, nuestra mente está muy lejos de tener esa idea. Bueno, hermanos, empecemos a ser realistas y a pensar de que esto pronto llegará. Porque llegarán tiempos, y no estoy diciendo algo profético, estoy diciendo lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña, que vendrán. Entonces debemos prepararnos. Y en esta mañana quiero que juntos podamos pensar en este tiempo también, que juntos podamos ponernos en ese lugar y que podamos poner a prueba nuestro corazón en esta mañana. Que en esta mañana podamos ir delante de Dios diciendo: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Quién soy yo? Señor, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 27. Quiero que juntos podamos leer el pasaje o la finalización del Sermón del Monte. Hemos leído o hemos escuchado sermones en cada sección de esto, ¿no? Los dos cimientos, acerca de los falsos profetas, acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Pero sin embargo tenemos que pensar en esta porción como algo en conjunto, como una sola idea que tenía Jesús. Si estuviésemos en el Sermón del Monte escuchando a Jesús, esto es todo un pensamiento. Desde Mateo 5 hasta finalizar el capítulo 7, es toda una idea de Jesús llevando a sus discípulos. Y el Sermón del Monte tiene que ver hoy el sermón de hoy tiene que ver con ser versus hacer. De eso se trata el Sermón del Monte. No es algo que se me haya ocurrido a mí, es el libro magnífico que tiene John Stott acerca del Sermón del Monte, dice esto, ¿no? Ser versus hacer. Están los que son y están los que hacen. Entonces en esta mañana nosotros nos podemos poner a pensar si realmente estamos siendo o estamos haciendo. Porque hay una gran diferencia en estas dos cosas. Hay algo que es real que nosotros debemos ser y hay algo que es real también que nosotros hacemos y a veces no somos. Pero hay una cosa que sí es cierta. A veces podemos hacer sin ser, pero no podemos ser sin hacer ciertas cuestiones. Y ahora voy a pasar a explicar, pero antes vamos a leer el pasaje de las Escrituras, que dice así, Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son? Pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Escuchen esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, Jesús termina el Sermón del Monte haciendo esta comparación de los falsos maestros y de aquellos falsos cristianos, de aquellos falsas conversiones también. Y voy a pasar a explicar esto. Dice Jesús allí en el Sermón del Monte, empieza, o finaliza, mejor dicho, este sermón diciendo, entrad por la puerta estrecha. Tienen que entrar por ese camino que lleva a la vida. Tienen que entrar por esa puerta en la cual nos da la vida eterna y que nosotros si hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro con nuestro Dios y caminamos por esa puerta estrecha. ¿Por qué no nos manda nuestro Señor Jesús a que entremos? Porque ese espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Hermanos, hay una realidad y que no podemos negarle, que la palabra de Dios es clara. Muchos caminan hacia la llama del infierno. Muchos. Hermanos, eso tiene que dolernos tan profundo en nuestro corazón que nos debe llevar a hacer algo. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Muchos son los que están caminando hacia la llama del infierno. Muchos son los que hoy van a partir de este mundo sin conocer a Cristo. Y muchos son los que pudieron haber contado las buenas nuevas y no lo hicieron. Muchos son los que van por esta puerta. Porque estrecha la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La traducción viviente dice, son pocos las que la pueden hallar. Nosotros, hermanos, caminamos en este camino en el cual Cristo nos ha permitido vivir y transitar por su gracia, por su amor, por su compasión para con nuestras vidas. Si hoy estás caminando por la puerta estrecha, es por la mera gracia de Dios hacia nuestras vidas. Hoy decía Irma, no hay nada que nosotros podamos hacer. Somos pecadores adorando a un Dios santo. Somos personas que no estaban perdidas, pero que fueron halladas por un Dios. Nosotros le damos gracias a Él por esto. Pero Jesús quiere mostrarnos esta idea, decir, muchos son los que caminan por esta puerta. Es más, Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos que hacen esta tarea de llevar el Evangelio. Entonces nos da este privilegio de saber que nosotros caminamos en este camino, llevando el Evangelio, llevando una vida cristiana, llevando una esperanza gloriosa que tenemos, que un día estaremos con Él. Sin embargo, Jesús continúa este sermón y va dándole el punto más alto de su sermón para hacernos entender cómo estamos viviendo. Dice, guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ninguno de ellos te dirá, de estos falsos profetas, que la puerta es lo suficientemente angosta. Todos te dirán, no es tan angosta como Jesús lo dice. Es más, es un poco más ancha de lo que Jesús plantea. Y la puerta ancha no es tan ancha, ¿sí? No es tan malo, sino que tiene algo de bueno la puerta ancha. No hay dos caminos, hay uno solo. Al final todos un día estaremos con nuestro Dios. Al final todos un día creerán. Y Jesús anteriormente dice, muchos son los que caminan por este camino. Muchos son los que van por la puerta ancha hacia la perdición. Los falsos maestros, los falsos profetas hablan acerca de que la vida no es tan complicada, que caminar por este camino angosto no es tan malo, que pagar el precio, que este precio que hay que pagar no es tan alto. Hoy te mencionaba al principio, ¿no? Cuando llegue ese momento de persecución, ¿no? Cuando llegue ese momento de que seamos perseguidos por causa de la fe, bueno, que nos quieran censurar también hasta incluso lo que predicamos, y si no lo hacemos, si no callamos, seremos perseguidos. Y los falsos maestros dicen, bueno, no, esto no es tan así, no hay que ser tan estrictos en esto. El precio de la fe no es tan alto como algunos dirán estos falsos maestros. Bueno, el camino es angosto y es complicado.
La diferencia es que tenemos en ese camino angosto quien nos acompañe, quien nos guíe, quien fortalezca nuestras vidas. La idea en general de estos falsos maestros es querer enseñarte que este camino no es tan complicado, que lo que sí tenés que fijar mucha atención es en esta vida. Bueno, hoy tenés que vivir esta vida, tenés que desarrollarte en este camino, tenés que andar en esta vida persiguiendo tus logros. Y ahí podemos ver que la iglesia ha perdido el rumbo en este sentido. ¿Por qué? Porque el modelo que seguimos es querer cambiar el auto. Y si lo cambio y es un modelo más viejo, me duele, porque yo quería el 2021, pero cambié por un 2015 y me duele, no estoy tan feliz. Aunque Dios me haya bendecido con esto, no estoy tan feliz porque yo quería un 2021. Nuestra preocupación más grande, lo que nos dicen, es que debemos preocuparnos por ampliar más nuestra condición económica, por ampliar más nuestro hogar, por fijarnos más en este mundo, en nuestra cuestión emocional. No cuánto vemos a los jóvenes decir, bueno, no quiero irme de este mundo sin casarme, no quiero este mundo sin tener una compañera o una compañera. Pero quiero llegar a esto es mi afán, esto es mi deseo. Sin embargo, los falsos maestros tienden a hacer esto, a querer poner tu mente en este mundo, a querer enfocarte en esta tierra para que dejes de vivir lo que es eterno, para que dejes de vivir las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Entonces nos hemos enfocado tanto en esto que hemos perdido noción de lo que está por venir. Por eso muchos son los que caminan hacia la llama del infierno. Por eso muchos son los que hoy duermen, como dice el apóstol Pablo, porque han fijado sus ojos en este mundo. Los falsos maestros excluyen la verdad, pero lo que sabemos es que la verdad y la mentira se excluyen mutuamente. No hay manera de que esto que puedan juntarse, que puedan unirse y puedan formar algún gris. No, o es verdad o es mentira. Los falsos maestros son tan peligrosos como así engañosos, como engañadores. Están dispuestos a destruir tu vida. Están dispuestos a destruirte de esta manera, haciéndote pensar en este mundo más que en las cuestiones eternas. Hermanos, hay muchas preocupaciones que tenemos, hay muchas cuestiones que nos quitan el sueño de este mundo. Pero hermanos, nosotros fijamos nuestros ojos en las cuestiones eternas. Nosotros fijamos nuestros ojos en lo que está por venir. Nosotros nos deleitamos en la salvación. Nosotros nos gozamos en aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros nos da placer y nos da satisfacción tener el Dios que tenemos. Porque si hoy lo perdiera todo, entonces estaría satisfecho con mi Dios. Y si hoy lo tuviera todo, de igual manera Dios sería mi satisfacción. Ahora, cuando Dios no es mi satisfacción, entonces este mundo tiene que llenar eso. Y cuando este mundo empieza a llenar, entonces Dios empieza a salir del medio y Dios empieza a quedar en segundo lugar, en tercer lugar. Y empezamos a despojar a Dios de nuestras vidas. Bueno, esta pandemia ha producido esto. Nos ha quitado el templo y era algo que nosotros hacíamos, que veníamos, que estábamos, que servíamos acá y fuera de la iglesia seguíamos nuestra vida afanados en este mundo. Y cuando se nos quitó el templo, seguimos y no supimos qué hacer. No supimos qué hacer porque antes el motor o algo que me motivaba a servir, ahora ya no estaba. Y no sabía cómo ser iglesia afuera. Y muchos empezaron a debilitar, muchos empezaron a caer, muchos se quedaron en el camino, muchos han perdido la fe. Escuchaba hace tiempo y hablábamos en estos días con algunas personas la crisis mundial de fe que se vive. Iglesias cerradas, que cuando volvieron a las presenciales su congregación había bajado a la mitad, incluso mucho menos. Porque los que estaban allí no supieron cómo resolver su vida espiritual, no sabían. Porque dentro de su corazón también estaban afanados por esto, se habían involucrado en estas cuestiones. Dice la Biblia, Jesús acá en el Sermón del Monte, bueno, por sus frutos los van a conocer a estos falsos maestros que te quieren engañar. Y hermano, y si te ha engañado, y si tu mente y tu corazón están enfocadas en estas cosas, es tiempo de poder volver al Señor, es tiempo de volver a enfocar tus ojos en aquel que te amó y que te salvó. Por su fruto lo van a conocer. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Para nada, sabemos que tales personas revelan su identidad con su carácter y con su conducta. Si queremos ver qué personas somos, tenemos que evaluar nuestro carácter y nuestra conducta. Cómo nos conducimos, cómo es nuestro carácter. Dios ha moldeado mi vida. Mi carácter se está formando a la imagen de Cristo, porque para eso nos llamó, para hacernos semejantes a Cristo.
para ir transformando conforme al carácter de Cristo. Esa es la idea de Dios para nuestras vidas. Entonces cuando yo empiezo a evaluar mi carácter y veo que no hay nada de Cristo ahí, bueno, tengo que saber que ese es el fruto que estoy dando. Cuando evalúo mi conducta, cómo me conduzco durante mi vida diaria, en mi manera de pensar, en actuar, tengo que saber que esa es la manera o ese es el fruto que estoy dando. La mejor manera de ver a alguien es observándolo y ver los frutos que tiene. Pablo lo dice a los Gálatas, que hay ciertas características en los frutos del Espíritu y que esa tiene que ser evidencia de cada uno de nosotros. Nosotros debemos evidenciar estos frutos. No importa cuántos años tengamos en la congregación, no importa hace cuántos años te hayas bautizado, hace cuántos años hayas levantado tu mano y hayas hecho una profesión de fe, no importa. Si no hay frutos de los que Pablo dice en Gálatas, entonces hay que hacer una evaluación muy profunda de mi vida y de nuestras vidas. Porque hay algo que está en disonancia o hay una disyuntiva ahí entre lo que dice la palabra de Dios con lo que yo estoy creyendo quién soy. Estos frutos que menciona el apóstol Pablo a los Gálatas tienen que ver mucho con mi manera de ser y con lo que Cristo ha producido también en mi vida. Dice la palabra de Dios, bueno, el buen árbol no da malos frutos y el árbol malo no puede dar un buen fruto. Esa es una realidad, todos lo sabemos. No hay un árbol de espinas que vayamos y nos dé manzanas. No puede ser, nunca nos dará un buen fruto. Entonces nosotros debemos evaluar también en nuestros corazones qué frutos estamos dando. ¿Qué fruto estamos manifestando hacia afuera? Estas personas se caracterizan por llevar una conducta de impureza, enemistades, celos, libertinaje. Esa es su forma de vida. Aquellos que dan malos frutos, aquellos que no han nacido de nuevo, es una clara evidencia de los frutos que dan. No dan fruto del Espíritu. Su fruto es libertinaje, impureza, enemistades, celos. Todas estas cuestiones que también Pablo las menciona en Gálatas y que son evidencia de aquellos que no han nacido de nuevo y que siguen caminando por esa puerta ancha. Por eso mencionábamos que cuando nos cerraron los templos, muchos se dieron o se evidenció que estaban caminando por la puerta ancha y no por la puerta angosta, porque empezaron a salir estos frutos. Por eso el eje de los maestros, de los falsos maestros, debe estar expuesto o debe estar fundamentado realmente en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, evidenciando los frutos que uno debe dar. Hay una realidad en este pasaje, que podemos tener un falso maestro afuera enseñándonos que la vida cristiana no es como plantea las Escrituras. Pero hay también una realidad, hermanos. Y quiero hablarte a maestros, a líderes, a aquellos que están frente a un grupo de personas enseñando, o si estás frente a tu familia enseñando. Quiero decirte que a veces nosotros nos podemos transformar en un falso maestro. Podemos empezar a negociar ciertas cosas de este mundo para suavizar las Escrituras. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es ir a las Escrituras, al fundamento que puso Cristo Jesús y que construyeron también los apóstoles, y de ahí empezar a construir. Hermanos, si estás dando clases a un grupo en escuela bíblica femenil, jóvenes, en Hora Feliz, en cualquier sea el ministerio, te quiero decir que tu preparación es meramente importante. No podés no estar preparado. No podés no estar preparado, no podés leer solamente un librito para dar una clase. Tenés que prepararte, ser un teólogo frente a una clase. Ser un teólogo preparado para poder dar una lección, porque tu responsabilidad y mi responsabilidad es altamente alta a la hora de exponer las Escrituras. Y necesitamos de esa manera capacitarnos, porque podemos caer en este peligro de poder estar dando una mala enseñanza y perjudicando vidas. Por su fruto lo vamos a conocer. ¿Cuáles son los efectos que producen estos falsos maestros? Bueno, los efectos que producen es engaño a sus seguidores. Quizás no se ve de inmediato, pero sí se vuelve explícito a través de sus resultados desastrosos. Los falsos maestros traen un proceso gangrenoso, empiezan a carcomer la vida de sus seguidores. Y esto empieza a trastornar su vida y promueve la impiedad, causa divisiones, promueve la impureza en la vida de aquellos que lo siguen. Sin embargo, la sana enseñanza trae fe, trae amor, trae piedad. Eso es lo que produce.
El fruto toma tiempo de crecer y de madurar. Y nosotros necesitamos evaluar y examinar qué fruto estamos dando y qué fruto está dando la otra persona también. Debemos cuidarnos de esto, dice Jesús. Cuídense de esto. El buen fruto no se ve a la distancia. No podemos ver un árbol y querer imaginar qué fruto es o qué árbol es. Tenemos que acercarnos y evaluar sus frutos. Jesús continúa diciendo en el Sermón del Monte acerca de estos frutos y acerca de estas personas. Y arranca el 21 diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ya nos habló de la puerta estrecha, de aquellos falsos maestros y aquellos falsos cristianos que están ahí no dando frutos y que están quizás aparentando, ¿no? Y ahora nos va a hablar de esto, ¿no? Del hacer antes del ser. Dice, bueno, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor tiene garantizada la vida eterna, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y escuche la palabra de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, nosotros podríamos decir, Señor, ¿no en tu nombre servimos en la congregación? ¿No cantamos para vos? ¿No enseñamos en la escuela bíblica, en los jóvenes? ¿No estuvimos allí haciendo evangelismo? ¿No estuvimos haciendo actividades? ¿No estuvimos haciendo un montón de cosas para la iglesia? Señor, ¿no hicimos todo esto por vos? Y el Señor dirá, entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El mensaje de Jesús es incluirnos y nos llama a una entrega incondicional para nuestras vidas. Una entrega incondicional en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra vida, a su enseñanza. Hay dos cuestiones acá que Jesús nos va a enseñar. Primero, una profesión meramente verbal y segundo, un conocimiento meramente intelectual. Hay una cuestión que nosotros profesamos verbalmente y que decimos cosas. Profesamos ser cristianos, profesamos seguir a Cristo, profesamos haberlo conocido. Sin embargo, corremos un gran peligro, o se corre un gran peligro, porque nuestro destino final quizás va a ser definido no por lo que nosotros decimos, no por lo que nosotros profesamos, sino por lo que Cristo nos dirá en aquel día, por la condición de lo que hacemos, por la condición de lo que somos en realidad. Nuestra garantía va a estar en cuanto el Señor nos diga, bueno, no fue tanto lo que hiciste o lo que dijiste, sino lo que fuiste en tu corazón. El confesar no tiene que ver con ya dar por hecho una realidad en nuestra vida, en nuestros corazones, sino que tiene que ver con aquello que el Señor dice de nosotros. Imaginemos así este ejemplo. Conozco una persona, viajo con él en el tren, viajo con él al trabajo, voy, quizás estamos compartiendo el mismo lugar de trabajo y en un momento él decide casarse. Y como yo lo conozco, me acerco a su casamiento y pido poder entrar, porque yo conozco a esa persona, porque yo he caminado con él, he ido, he viajado, estoy en mi puesto de trabajo con él. Sin embargo, golpeo su puerta para que me deje entrar a su boda, porque quiero entrar porque yo lo conozco. Y sin embargo sale el novio y me dice, bueno, mirá, yo no te conozco, no te puedo dejar entrar acá. Pero mirá, yo trabajé con vos, yo compartí tiempo con vos, yo no te conozco. No te puedo dejar entrar a mi celebración, a mi fiesta. No te voy a dejar entrar. Nunca te conocí, nunca supe quién eres. Esto es lo que puede pasar, hermanos, con aquellos que quizás están convencidos y no convertidos, aquellos que profesan mucho y quizás sus corazones no hay cambio, no hay fruto, como menciona la porción anterior. Muchos dirán, dice Jesús, Señor, Señor, y vuelve a mencionarlo otra vez en el versículo 22, dice, Señor, Señor, hay como un entusiasmo de parte de los que profesan esto, ¿no? Realizan con fuerza, con una devoción muy de adentro. Sin embargo, dice el Señor, bueno, esto no tiene nada que ver. Podrás decirme muchas cosas, pero yo no te conozco. Podrás decirme muchas cosas, podrás haberte bautizado, podrás haber servido, podrás haber predicado, haber hecho grandes cosas, sin embargo, yo no te conozco. Era una mera profesión, sin ninguna realidad. A veces es una mera profesión, sin la realidad de un cambio genuino en nuestros corazones.
por eso Jesús le dice esto: apártense de mí, yo no los conozco. Así como ellos declaraban públicamente conocer a Jesús, Jesús también dice: yo lo declararé públicamente. A la diferencia de estas dos declaraciones, la que van a hacer muchos, es que declararán públicamente y lo dirán y querrán que Jesús los aceptara, que los reciba. Y Jesús dice: yo haré esta misma profesión, declararé públicamente que no los conozco, que no los he conocido, que jamás estuvieron conmigo. Y dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Ustedes no están en mi mente, no los conozco, no sé quiénes son, por más que hayan estado en la congregación. De hecho, lo que nos está diciendo Jesús acá es que estos dos tipos de personas, tanto los falsos maestros como aquellos que hacen muchas cosas y que no los conocen, los dos están en la misma congregación. No está hablando de gente que no conoce a Jesús, no está hablando de la gente que está fuera de las congregaciones. Está hablando de gente que está en la congregación, que viene cada domingo, que participa cada domingo y que está acá adentro. Y que podemos ser vos o puedo ser yo. Quizás estamos acá hoy presentes y muchos nos están escuchando también en el lugar donde estamos. Quizás muchos estemos en esta condición. Y es tiempo de poder rever nuestro corazón y empezar a ver y examinarnos en qué lugar nos encontramos cada uno de nosotros. La diferencia reside en esto entre decir y hacer, entre lo que soy realmente y en lo que hago. Bueno, nos debemos preguntar esta mañana: ¿quién soy? ¿Realmente estoy dando frutos que el Señor me demanda o realmente estoy solamente haciendo cosas? Y a veces nos encontramos cansados de hacer un montón de cosas, de venir a servir, de estar. Y sin embargo nosotros necesitamos saber si lo que hacemos es consecuencia de lo que realmente somos en la fe. Necesitamos evaluar nuestro corazón. Es fuerte, hermanos, que el Señor Jesús diga a su congregación o a aquellos que están dentro de una iglesia, que le diga a algunos: nunca los conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. No es solamente una expresión de Jesús diciendo: bueno, no los conozco y nada más. Alejate de mí, aléjense de mí, dice Jesús. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes hicieron cosas porque les parecía bien, porque llenaba sus corazones, pero no era porque me amaban, no era porque estaban entregados en la fe. No era porque realmente deseaban mi corazón. Era porque querían hacer cosas, porque querían ser vistos, porque les gustaba hacer estas cosas, porque era más una satisfacción personal que realmente servirme como su Dios. Y Jesús termina este sermón diciendo: bueno, cualquiera que oye estas palabras y las obedece, los voy a comparar con este dos tipos de personas. Uno con el que construyó una casa sobre la roca, que vinieron vientos, tormentas, y sin embargo la casa no cayó. Pero otros que escucharon mi palabra y no obedecieron, porque estuvieron en la iglesia, escucharon el sermón cada domingo, pero en la semana vivieron su vida afanados por este mundo, preocupados de las cosas de la carne, y dejaron llevar su vida por el libertinaje, por cosas que competen en este mundo, y construyeron sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, y entre paréntesis quiero poner, cuando vino la pandemia, y empezaron a quitarnos ciertas cosas, el viento golpeó, las tormentas cayó, vinieron las dificultades de este mundo y la casa se derrumbó. Y fue grande su ruina. Y nosotros debemos pensar y decir: bueno, es una realidad. Muchos cayeron, muchos se están perdiendo, muchos quedaron en el camino, otros duermen, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no había un fundamento sólido, porque escucharon, pero nunca obedecieron. Porque fueron oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Porque le gustaba más hacer que ser en realidad. Porque el conocimiento intelectual de escuchar, de recibir mucha información, de estar, no se fue llevado a la práctica. Entonces ahora cuando vemos el contexto del Sermón del Monte, ¿por qué habla Jesús de la puerta estrecha? ¿Por qué habla de los falsos profetas? ¿Por qué habla de que nunca conoció a estas personas? Es por esto. Porque fueron cimentados en la arena, porque construyeron sobre la arena, en algo que no era sólido, en algo que no era fuerte, no era resistente. A veces tomamos este pasaje como, bueno, algunas pruebas, algunas dificultades, y bueno, tengo que estar arraigado a Dios. Como si fuésemos cristianos y decimos, bueno, estamos construyendo sobre la arena, tengo que enfocar más en Dios. No, lo que Jesús está diciendo es, hay dos tipos de personas. Uno que es cristiano, que construye sobre la roca, y el otro que no lo es. El otro construye sobre la arena. Los dos están sentados en estos bancos. Los dos están escuchando los sermones. Los dos participan en la congregación. Los dos cantan, los dos predican, los dos enseñan.
Los dos oran a Dios. Los dos leen la palabra de Dios. Pero la diferencia es que uno oye estas palabras y la obedece. El otro oye estas palabras y se deja llevar por las cosas de este mundo. Hay mucha diferencia en esto. Hay mucha diferencia en estos dos tipos de personas. Entonces Jesús termina concluyendo en esto. Bueno, miren que los falsos profetas y a los que no conocí están entre medio de nosotros. Quizás puede ser vos, quizás puedo ser yo. Quizás sea nuestro corazón que no ha tenido un encuentro realmente con Cristo. Y cuando van pasando los años y van pasando los días y vemos que nuestros corazones no cambian, que seguimos con las viejas costumbres, decimos que Cristo nos salvó, que Cristo nos cambió, pero nuestra vida hoy es anterior, es igual que la vida anterior. Hermanos, qué peligro es el que estamos viviendo. Qué peligro es el que estamos atravesando. Porque estas palabras de Jesús golpean en lo más profundo de nuestros corazones y nos hace entender de que nos está hablando directamente a nosotros. Podemos ser cada uno de nosotros de los cuales está hablando Jesús. Jesús, todo el sermón del monte, se encargó de decirle a sus discípulos, bueno, sean de esta manera, pero miren que con ustedes van a estar este tipo de personas, falsos maestros, personas que van a hacer milagros, profetizarán, harán milagros, sujetarán demonios, estarán ahí, van a estar con ustedes, van a estar entre ustedes, van a compartir con ustedes, van a servir con ustedes. Pero sepan una cosa, que hay uno que va a permanecer firme cuando vengan los tiempos de tormenta, los tiempos de lluvia, los tiempos de dificultades, y otros que no. Y las pruebas que el Señor nos manda afinan nuestra fe, refinan nuestra fe, nos llenan de gozo también, porque aunque sean dolorosas, nosotros sabemos que Dios nos está perfeccionando. Pero también las pruebas que el Señor envía es para empezar a separar. Dice Jesús allí en Mateo, terminando el Evangelio de Mateo, dice, bueno, llegará el tiempo donde separaré las ovejas de las cabras, porque están los dos en el mismo corral, y empezaré a separarlas. Las ovejas son mías, las cabras no. Están los dos ahí. Y Jesús dice todo el tiempo esto. Juan dice, estaban con ustedes, pero no eran de ustedes, no eran de la familia de la fe, están ahí, están con nosotros, estamos todos reunidos, estamos compartiendo todo. La manera de saber, hermanos, es ver los frutos que estamos dando. Hermanos, el buen árbol da buenos frutos. No puede ser que después de tantos años sigamos dando malos frutos. No hay coincidencia, no hay una relación en esto. Si sos un buen árbol, si somos buenos árboles, daremos buenos frutos. De lo contrario, entonces estaremos dando malos frutos. Ayer decíamos un poco en la reunión de jóvenes, bueno, aquellos que nos acercamos y vemos los malos frutos, aquellos que vemos que no están caminando en la fe, no salimos de cacería a cazar falsos cristianos, salimos a ver, porque necesitamos otra vez predicar el Evangelio, necesitamos hablarles, porque ya hemos visto, no todo el que dice Señor, Señor, muchos pueden decir de esta manera y no pueden tener frutos, y nosotros tenemos que ir a ellos y predicarles otra vez el Evangelio. Pero Saúl, ¿te acordás que ya levantó la mano, llenó su papelito, hizo la oración de fe? No tiene nada que ver eso. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, tiene que haber buenos frutos. Saúl, pero se bautizó, mirá lo que está haciendo, pero no hay frutos. Y no hay frutos quizás en nuestra vida también, y nosotros debemos evaluar. Hermanos, esto necesitamos rever nuestro corazón y empezar a ver en nuestro corazón qué estamos produciendo, qué está saliendo de nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo. Si nos importan más las actividades o el hacer cosas que en realidad deben ser. Hermano, vos podés vivir sin hacer cosas, pero no podés vivir sin ser alguien que ame a Dios, que empiece a dar frutos. Hemos tenido muchas personas que quizás no han servido públicamente, pero cuando te sentás a hablar, te sentás a ver, ves los frutos que hay en su vida. Ves frutos realmente en abundancia y eso llena también nuestro corazón y podemos verlo tranquilamente. Nosotros necesitamos evaluar esto. Necesitamos evaluar nuestros corazones y saber dónde estamos parados y saber quiénes somos.
Termino leyendo el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Este es el resumen de Santiago, ¿no? Que hace. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Jesús lo dice también acá. El que oye estas palabras y las hace, las compararé con este hombre. Aquel que construyó sobre la roca. Pero el que oye mis palabras, que seguramente las va a oír y no las hace, entonces está construyendo sobre la arena. Y su vida está en ruina. La ruina acá no tiene que ver con una cuestión de caos, de crisis en la vida. Dice Jesús anteriormente, todo árbol que no da fruto, versículo 19, es cortado y echado al fuego, es quitado y echado a las llamas del infierno. Y las ruinas que habla Jesús no tienen que ver con una vida en crisis, no tiene que ver con una vida que vamos a perder todo y no vamos a ser bendecidos. Tiene que ver con una ruina espiritual y eterna. A esa ruina se refiere Jesús. Y ese es el contexto donde lo dice. Hermanos, ruego a Dios y roguemos a Dios que no estemos en esta situación. Evaluemos en nuestros corazones. Roguemos a Dios que no estemos construyendo sobre la arena. Porque cuando vemos los edificios, cuando estos dos constructores construyeron, los dos hicieron los cimientos, los dos pusieron uno sobre la roca y otro sobre la arena y empezaron a construir. Los edificios se ven iguales por fuera, pero la diferencia está en los cimientos, que es algo que no se ve. Pero yo sí puedo ver mi corazón. Yo sí puedo saber quién soy. Yo sí puedo saber si estoy en la fe o no. Y necesito evaluarlo esto. Necesito verlo porque puedo estar caminando a las llamas del infierno, pensando que por hacer ciertas cosas Dios me ha salvado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a rogar que en este tiempo, tanto los que estamos acá como los que están oyendo en sus casas, podamos evaluar nuestros corazones. Evaluar tu corazón. Fíjate si estás caminando en la fe, fíjate si estás dando frutos, fíjate si estás caminando realmente la verdad de nuestro Dios. Que no llegue el día y que Jesús te diga, nunca te conocí, apartate de mí, hacedor de maldad. Que no porque hizo una oración, porque levantó su mano o porque llenó un papelito, ya lo demos por hecho. Busquemos que haya fruto, busquemos que haya realmente fruto en los corazones y que eso se vea en evidencia. Que esté construyendo sobre la roca que es Cristo, para que su casa no esté en ruinas. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu compasión para con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de nuestra condición, tú nos salvaste, tú nos llamaste. Oh, Padre, cuánto queremos rogarte que en este tiempo tú estés examinando nuestros corazones, estés quebrantando nuestras vidas, Señor. Si hay alguno que está oyendo, que está escuchando este mensaje, Señor, que aún no te ha conocido, Señor, y que quizás está convencido de que sí ha sido salvo y no lo es, sino que puedas quebrantar su corazón. Señor, trae salvación a su vida, trae redención a su alma, Señor, para que pueda encontrarte. Padre, que podamos evidenciar los frutos en nuestros corazones. Que podamos evidenciar realmente, Señor, que caminamos en la fe. Padre, permítenos, Señor, vivir, Señor, esta fe más allá de las dificultades, de vivir honrando tu nombre y glorificándote a ti. Padre, gracias te damos por tu amor incondicional. Gracias te damos, Padre, porque aquel que clama, tú escuchas y sales al encuentro, Señor, para salvar, para restaurar, para, Señor, edificar también sobre su vida. Padre, te encomendamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte que tú sigas hablando a nuestros corazones de manera tal que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra en todo momento y en todo tiempo. Esa es la diferencia, Señor, que tú marcas entre aquellos que oyen y obedecen y aquellos que oyen y te desobedecen, Señor. Padre, nos ponemos delante de ti. Oramos aquí en el nombre de Jesús.